La situación indígena. La situación indígena abarca mucho en la historia de nuestro país, ya que nuestros ancestros y antepasados lucharon contra la opresión de los opresores españoles que colonizaron actualmente Bolivia. La creación de Bolivia no solo fue producto de los 16 años de guerra entre 1809 y 1825. Como sabemos, en hechos históricos, los líderes indígenas sacrificaron su vida por la libertad que llegó a mediados de 1825, y con esta la creación de la República de Bolivia. La creación de la República no liberó a los indígenas completamente. Claro, la gran mayoría siguieron sometidos a discriminaciones y explotaciones. Como sabemos, tuvieron que pasar muchos siglos desde la lucha de Tupac Katari para que los indígenas tengan derechos a esta tierra, que actualmente se la llama Bolivia. Brindamos la información a las personas para que las mismas adquieran los conocimientos otorgados por las diferentes investigaciones que ha realizado el curso cuarto de secundaria Plomo. Nuestro objetivo general es socializar la situación indígena en la antigüedad en la comunidad educativa. Nuestro objetivo específico: recolectar información acerca de la situación indígena, indagar sobre las legislaciones agrarias bolivianas, identificar los cambios de la situación indígena en Bolivia. Quiere decir, los cambios desde que se tuvo de 1809 hasta la actualidad. Situación indígena. En Bolivia, la lucha centenaria de los pueblos indígenas y la presión ejercida en los últimos años por los movimientos sociales indígenas han logrado inscribir sus demandas y derechos en la agenda social y política nacional. Por ejemplo, a pesar de los avances de los programas de educación intelectual bilingüe, el abandono escolar y el rezago es más elevado entre las y los jóvenes indígenas. Vemos que solamente un 37% de la población de 20 a 24 años de edad tienen la secundaria terminada, frente a un 54% de las personas que no son indígenas. En Bolivia, las luchas indígenas por la autodeterminación adoptaron un lenguaje y una normativa específica con la nueva Constitución en el 2009, bajo el concepto de autonomía indígena originario campesina. Este artículo analiza la normativa y los procesos recientes de acceso a la autonomía por parte de diferentes pueblos indígenas. Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 23 millones de hectáreas bajo la figura de tierras comunitarias de origen, que representa más o menos el 21% de la extensión total del país. Como sabemos, actualmente el país tiene reconocidas 36 culturas indígenas, las cuales, gracias a esto, en el 2009 Bolivia adoptó la dominación de Estado plurinacional. ¿Cómo se ve al indígena? En Bolivia, la lucha centenaria de los pueblos indígenas y la presión ejercida en los últimos años por los movimientos sociales indígenas ha logrado inscribir sus demandas y derechos en la agenda social y política nacional, generando así una dinámica alrededor del ejercicio de sus derechos colectivos como pueblo, que incide con fuerza en la discusión que hoy se realiza en torno a la naturaleza de la sociedad boliviana, la democracia y el propio Estado. Así, por ejemplo, a pesar de los avances de los programas de educación intercultural bilingüe, el abandono escolar y el rezago es más elevado entre los jóvenes indígenas. Solamente un 37% de la población de 20 a 24 años de edad tiene la secundaria completa, frente en un 54% de los no indígenas. En materia de salud, la mortalidad infantil de los niños indígenas es de un 76 por 1000 nacidos vivos, y los de los no indígenas es de 52 por 1000 nacidos vivos. Según el Censo Nacional de 2012,
El 41% de la población boliviana mayor de 15 años es el origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística señalan que el porcentaje se habría ampliado al 48%. Uno de los 36 pueblos reconocidos en el país habita en los Andes, mayoritariamente los que hablan quechua, 49,5%, y aymara, 40,6%, que se autoidentifican con 16 nacionalidades. Entre las tierras bajas son mayoría los chiquitanos, guaraní y moxeño, que junto al 2,4% restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos hasta la fecha. Los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 23 millones de hectáreas bajo la figura tierra comunitarias de origen, que representan el 21% de la extensión total del país. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley número 3760 el 7 de noviembre de 2007. Con una nueva Constitución Política del Estado en 2009, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional. Mujeres indígenas y el mestizaje. Para poder hablar de este tema necesitamos pensar como un indio, en el sentido y la conciencia histórica de lo étnico, para captar en su esencia lo que significaba ser mujer indígena en un periodo histórico determinado, en nuestro caso, la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, la historia de las mujeres indígenas se plantea en íntima relación con la historia del mundo indígena, las relaciones y dependencias entre mujeres y hombres indígenas al interior de una sociedad blanca y mestiza, al interior de una ciudad con pretensiones de progreso y de civilización. Para las mujeres indígenas, las actividades laborales constituyen un medio para lograr su vinculación con el espacio público que le brinda múltiples posibilidades de conocimiento de las relaciones, mentalidades y costumbres de la sociedad blanca y mestiza. En lo que se refiere al servicio doméstico, las niñas indígenas son entregadas por sus padres o por sus parientes a una familia en calidad de propia, por tiempo indefinido o mediante un contrato firmado ante el juez parroquial o el comisario de policía, por un tiempo determinado, generalmente hasta cumplir la mayoría de edad, es decir, los 21 años. Primera Constitución del Estado. Artículo 14. Para ser ciudadano es necesario: primero, ser boliviano. 2. Ser casado o mayor de 21 años. 3. Saber leer y escribir. Bien que esta calidad solo se exigirá desde el año de 1836. 4. Tener algún empleo o industria o profesar algo, ciencia, arte, sin sucesión a otro en clases de sirviente doméstico. Artículo 15. Son ciudadanos los que Junín, Ayacucho combatieron por la libertad. 2. Los extranjeros que obtuvieron carta de ciudadanía. 3. Los extranjeros casados con bolivianas que reunían las condiciones en 3 y 4 del artículo 14. 4. Los extranjeros solteros que tengan 4 años de vecindad en la República y en las mismas condiciones. Artículo 16. Los ciudadanos de las naciones de América antes española gozarán de los derechos de la ciudadanía en Bolivia, según los tratados que se celebran con ellas. Artículo 14. Solo los que sean ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos y cargos públicos. El tributo indígena. Los indígenas debían tributar 2 veces al año de forma monetaria, en las fechas de San Juan y Navidad. Igualmente debían pagar la veintena, la cual se pagaba el 20 de cada mes. Se podía pagar en dinero o en productos producidos por los mismos indígenas. El cobro de estos tributos los recaudaba el jefe del Ayllu, Malcus y Gilacatus, los cuales le entregaban al corregidor.
Por tal razón, los indígenas eran el pilar fundamental de la economía, tanto por el dinero recaudado, así como los productos que se utilizaban para el comercio. De enfiteusis. Si bien el tributo representaba una carga muy fuerte sobre sus espaldas, la restitución del mismo no había sido vista con malos ojos por los indígenas, quienes estaban conscientes que era la única manera de garantizar la supervivencia de la propiedad agraria comunal. Sin embargo, el gobierno de José Vallivian se encarga de desconocer el derecho a la propiedad comunal de las tierras mediante la llamada Ley de Enfiteusis, promulgada el 14 de diciembre de 1842. Ante el presidente de la crisis minera, el domingo de las tierras cultivables aparecía como la única vía de enriquecimiento para las clases dominantes. La citada disposición legal declarada de las tierras poseídas por los comunitarios eran propiedades del Estado considerados a los originarios simples enfideudas, es decir, poseedores de la tierra en usufructos y tributos por los productos agrícolas obtenían de ella. A diferencia de los decretos bolivianos, se desconocía tanto la propiedad colectiva de la tierra y al ser el domingo público nadie podría condenar al gobierno si en algún momento decidiera enajenar las tierras permanecientes al Estado. De cualquier manera, no fue durante el regimiento de Vallivian que se efectivizó la usurpación de tierras de comunidad. Muchas gracias. El gobierno de Mariano Melgarejo. En diciembre de 1864, Mariano Melgarejo se levanta contra José María Acha, el actual presidente de Bolivia. Junto a sus tropas provoca un golpe de Estado y el 28 de diciembre de 1864 asume la presidencia. Entonces el expresidente Belzú volvió para disputarse el poder, provocando una guerra civil. En 1865, el 23 de marzo, Mariano Melgarejo citó para acabar el conflicto a Belzú, pero en el cual termina traicionándolo y matándolo. Luego de eso, asumió el poder, eh, dañando el gobierno y los derechos de la población, así declarando que las tierras de las comunidades ya no les pertenecían, sino al Estado. Luego de eso, se metió con Juana Sánchez, una joven que fue a pedir ayuda ya que iban a matar a su hermano, pero con la cual se deleitó Mariano Melgarejo. Luego hizo los tratados territoriales con Chile y Brasil, que afectaron a Bolivia, tanto de la administración y de los derechos de los indígenas. También fue artífice de la guerra de la Triple Alianza y la guerra de Franco-Prusiana. Y el 15 de enero de 1871 tuvo un golpe de estado en el cual lo sacaron, en el cual huye a Perú y donde muere en Lima. Vamos a hablar de la ley de exvinculación. Esta ley otorgaba la propiedad individual a los indígenas y fue promulgada durante la presidencia de Tomás Frías. Y la propiedad era otorgada después de que el indígena pruebe que trabajaba o producía la tierra. La mesa revisitadora se encargaba de recibir pruebas y brindar la propiedad al indígena. Y esta estaba constituida por el revisitador, que era siempre un funcionario del Ministerio Público, un subprefecto, un secretario, un párroco de la comunidad y un jilacata. Muy buenos días a toda la concurrencia. Mi nombre es Gabriela Lozano Cadena, soy docente de la Unidad Educativa Privada John Dalton y me encuentro muy gratamente acompañada el día de hoy porque tengo al doctor Fernando Cajías. Este insigne
profesional en realidad de la Universidad Mayor de San Andrés, que es historiador, abogado, escritor, catedrático y político boliviano también, a quien el día de hoy tenemos el placer de entrevistar para que nos imparta un poquito más de su conocimiento, que sabemos que es un experto en historia y nos va a hablar de la Guerra Civil Federal de Bolivia. Y aquí tenemos también a Mariana, una estudiante de la unidad educativa, que obviamente va a realizar algunas preguntas para poder aprender muchísimo más el día de hoy de nuestro querido doctor Fernando Cajías. Mariana, ahora sí empezamos. Preséntate, por favor. En primer lugar, buenos días. Mi nombre es Mariana Lisbeth Jiménez Cayata, del curso cuarto plomo de secundaria de la unidad educativa John Dalton. Hemos preparado 12 preguntas en total para el doctor y por el tema de tiempo vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es la Guerra Civil o Federal de Bolivia? Bueno, la Guerra Civil Federal de Bolivia es desgraciadamente un hecho muy lamentable que sucedió a fines del siglo XIX, entre 1898 y 1900, que tuvo varias razones de enfrentamiento. En primer lugar, la lucha entre los liberales contra los conservadores, y a la vez los liberales se concentraron en la ciudad de La Paz, sobre todo, y los conservadores en la ciudad de Sucre. Y por lo tanto, esta guerra, por eso se llamaba también federal, fue una pugna de tipo regionalista por la sede de gobierno entre paceños y chuquisaqueños, entre el norte y el sur. Y se llamó federal porque en ese momento los liberales y los paceños propugnaban el federalismo contra lo que llamaban el centralismo del gobierno en Sucre. Pero además hubo otro elemento fundamental y es la sublevación indígena vinculada y jefaturizada por Zárate Vilca, que buscaba que se les devuelva sus tierras de comunidad, ya que desde 1880, sobre todo, se dio la expropiación de sus tierras sobre texto de que eran improductivas y se las entregaron a propietarios particulares que establecieron un latifundio, ¿no? Y entonces también hubo este otro gran elemento que es la sublevación indígena, liderizada por Zárate Vilca, que estuvo muy presente en esta lucha de la guerra federal, aliados ellos a los liberales de La Paz. Muy bien, Mariana, vamos con la segunda pregunta. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿quién o quiénes fueron los principales artífices de la Guerra Civil o Federal en Bolivia? Bueno, hay muchos artífices. Podríamos decir que por el lado conservador estaba el presidente Fernández Alonso y por el lado liberal estaba jefaturizado por José Manuel Pando, jefe del Partido Liberal, y por el lado indígena por Zárate Vilca, ¿no? Estos son los principales protagonistas, pero detrás de cada uno de ellos había ideólogos, políticos y todo un ejército, inclusive muchos jóvenes participaron en todos los bandos que protagonizaron la guerra, ¿no? Muy bien, vamos con la tercera. La tercera pregunta es, ¿cuáles cree usted que fueron los motivos que condujeron al inicio de esta guerra? Bueno, los motivos estructurales, una antigua rivalidad entre La Paz y Sucre, porque si bien Sucre fue designada la capital de la República, por diversas circunstancias, la mayor parte de los gobiernos en el siglo XIX gobernaban desde La Paz, porque La Paz es una ciudad más politizada,
Además, estaba más cerca al mar, ¿no? Que en ese entonces, era, bueno, hasta ahora, ¿no? Un factor muy importante. En cambio, Sucre estaba muy en el interior del territorio, ¿no? Y esto, este tema que varios gobernantes, por ejemplo, Vallivian y otros, Daza, ¿no? Gobernaron la mayor parte de sus periodos desde La Paz, siendo Sucre la capital. Pero después de la guerra civil, después, perdón, de la guerra del Pacífico, los conservadores tomaron el poder y los conservadores representaban una élite muy vinculada al sur, a la minería de la plata, al Partido Conservador, y estos precisamente fueron los que propugnaron que ya el gobierno no debía trasladarse a La Paz. Y esto se dio sobre todo con una ley poco antes de la guerra civil, por la cual establecían la ley de erradicatoria, que ningún gobierno debía ir a La Paz para gobernar desde ahí, sino que se gobierne desde Sucre. Y esto dio el pretexto a los paceños para rebelarse y propugnar el federalismo, es decir, que los departamentos se conviertan en estados federales, y a la larga esto hacía que La Paz, que hay que decirlo también, en el siglo XIX adquirió mucha más importancia económica que Potosí y Sucre. Y entonces esta fue una de las grandes causas. Y la otra es la rivalidad entre los liberales y los conservadores. Los liberales acusaban a los conservadores de mantener el poder mediante el fraude, ¿no? Porque durante los primeros 20 años últimos del siglo XIX siempre ganó el Partido Conservador, pero acusados de fraude. Y lo otro, como ya dije, fue la expropiación de las tierras de los indígenas y la entrega de estas tierras a los latifundistas, y esto produjo la explosión violenta, ¿no? Violenta de parte de los indígenas que buscaban que se les devuelva sus tierras. Muy bien, vamos con la siguiente, Marianita. La siguiente es, ¿se habría podido evitar esta guerra? Sí, sin duda se podía haber evitado a través de corregir precisamente los temas que ocasionaron la guerra. Pero lastimosamente todo llevó más bien a un enfrentamiento muy, muy violento entre las partes que hemos descrito. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las características de los conservadores? Bueno, los conservadores trajeron a nuestro país ya la consolidación del llamado modelo liberal. Parecería contradictorio, ¿no?, que los conservadores traigan el modelo liberal, pero esto se refiere principalmente a la parte económica, es decir, la libertad de mercado, la introducción de Bolivia dentro del mercado mundial a través de la venta de nuestras materias primas, que en ese entonces era fundamentalmente la plata, fue la era de la plata. Y por otro lado, los conservadores también establecían en ese modelo económico la apropiación de la tierra. La prédica era que la tierra tenía que ser más productiva y por lo tanto tenía que ser manejada por empresas privadas y no por las comunidades, ¿no? Y por eso es que ellos iniciaron una amplia y fuerte política de expropiación de la tierra. Y en lo que se diferenciaban los liberales, porque todo lo demás es parecido a lo que propugnaban los liberales, lo que se diferenciaba es que los conservadores defendían el rol de la Iglesia Católica, es decir, que la Iglesia Católica sea la única en lo que se refiere a como religión, la única religión, la Iglesia Católica,
Por otra parte, que la educación esté, por lo tanto, fundamentalmente manejada por la Iglesia Católica, inclusive los colegios públicos, como aquí en La Paz, el Colegio Ayacucho, y además lo que se llama los pasos más importantes en la vida, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte, controlados por la Iglesia Católica, ¿no? Estas eran las líneas fundamentales del Partido Conservador. Muy bien, vámonos a la siguiente consulta. Sí, conociendo ya las características de los conservadores, entonces, ¿cuáles eran las características de los liberales? Bueno, los liberales tenían las mismas características que los conservadores en cuanto a lo que se refiere al modelo económico, es decir, un modelo basado en un comercio exterior que estaba abierto, que podía introducir sus productos, el libre mercado. Por otro lado, el hecho de, lastimosamente, Bolivia, como toda América Latina, no se industrializó, pero, como les decía, se introdujo al mercado mundial a través de la venta de nuestras materias primas. Durante el gobierno conservador fue la plata y durante el gobierno liberal el estaño y la goma, pero básicamente el sistema fue el mismo, ¿no? El modelo político igual es parecido, la república y la democracia, pero una democracia todavía restringida, ya que no votaban los indígenas por un tema de educación y no votaban las mujeres, esto sucedía en todo el mundo, porque existía el prejuicio de que las mujeres no tenían la suficiente madurez como para elegir, no era una tontería que felizmente se corrigió en el siglo XX, pero ambos partidos en eso eran parecidos, ¿no? En el tema de la tierra, sobre todo antes de la guerra, los liberales estaban de acuerdo con los indígenas en que había que devolverles sus tierras, sobre todo a los que prueben la propiedad sobre esas tierras. Pero lastimosamente después de la guerra federal no cumplieron, ¿no? No cumplieron y más bien la expropiación de las tierras siguió y se amplió mucho más, ¿no? Y ya en el modelo de Estado, los conservadores propugnaban en ese momento un Estado unitario, como es lo que sucede hasta ahora en nuestro país. En cambio, los liberales, un Estado federal. Pero también en esto, después de la guerra, cuando se planteó el federalismo en Bolivia, el Parlamento empató la posición y el vicepresidente liberal dirimió y estableciendo que Bolivia ya no estaba preparada para ser un Estado federal y mantuvo el Estado unitario. Por lo tanto, ahí tampoco cambió. Entonces, ¿en qué se diferenciaba fundamentalmente el Partido Conservador del Partido Liberal? Es que los liberales, como sucedía en toda esta corriente en América y en Europa, propugnaban un Estado laico, es decir, un Estado no manejado, no influido por la Iglesia Católica. Por lo tanto, propugnaban la libertad religiosa y esto sí cumplieron cuando el gobierno los liberales ganaron. Se estableció en Bolivia un Estado laico, un Estado de libertad religiosa, pero no completamente laico, porque todavía la Iglesia Católica seguía siendo la religión más importante, pero se abrió, ¿no? Se abrió a otras religiones que llegaron a partir de principios del siglo XX, y por lo tanto ya hubo la educación laica, los colegios públicos se volvieron laicos, se dio el matrimonio civil, el registro civil, es decir, el Estado comenzó a manejar lo que era el nacimiento de las personas, el matrimonio civil. Hoy por hoy existe el matrimonio religioso, pero el que es obligatorio es el matrimonio civil. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vámonos a la siguiente pregunta, Marianita. La séptima pregunta es,
¿Cuál es su opinión sobre el actuar del expresidente José Manuel Pando en relación a Pablo Zárate Vilca? Bueno, es difícil hacer un juicio de valor, pero lo cierto es que Pando no cumplió, ¿no? Con lo establecido, porque se sabe que el ejército de Zárate Vilca es el que ayudó para que los liberales ganen, ¿no? En la guerra, pero luego no cumplió. Pero también parte de ese problema fue la acción de los radicales, ¿no? De ambas partes, ya que el grupo más radical de los indígenas también planteaba que era el momento de un gobierno puramente indígena y no aliado, ¿no? a los criollos y mestizos de las ciudades. Y entonces, lastimosamente, en Mozart realizaron una matanza ellos mismos de una fracción del ejército liberal, y esto dio el pretexto también a Pando, ¿no? Y todos los liberales de ya no cumplir lo pactado. Pero indudablemente su actuación es muy criticada en la actualidad, por lo que inclusive terminó con la vida, ¿no? De Zárate Vilcas, su antiguo aliado. Vamos con la siguiente. En relación con la anterior pregunta, ¿por qué le decían el temible Vilca? Bueno, porque era bastante radical, ¿no? En su metodología de lucha, y además existió un mito, ¿no? Un miedo a estas tropas dirigidas por Zárate Vilca, ¿no? Entonces, indudablemente eran muy radicales, sobre todo uno de los sectores, ¿no? Pero también fueron radicales ambas partes, ¿no? El ejército conservador cometió muchas atrocidades, se puede decir, con los indígenas, pero a la vez los indígenas se vengaron, por ejemplo, en la tristemente célebre matanza de la iglesia de Ayoayo, donde mataron a una fracción del ejército conservador, en la cual eran puros jóvenes. Además, lo terrible es que ellos eran liberales en el sentido de sus ideas, ¿no? Pero cuando ya la lucha se volvió regional y ellos eran chuquisaqueños, se alistaron en el ejército de Sucre, ¿no? Pero así es el destino, ¿no? Ellos, cuando fueron derrotados, se refugiaron en la iglesia de Ayoayo y los mataron. Pero este tipo de atrocidades se dieron en ambos bandos. Por eso digo que la guerra fue muy terrible, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo se vio afectada la clase indígena durante y después de esta guerra? Bueno, yo diría que también hay que decir antes, ¿no? Porque las comunidades indígenas establecidas en la colonia, obviamente tenían durante la época colonial una gran carga, ¿no? Tenían que ir a la Mita de Potosí, tenían que pagar tributo, tenían que comprar mercaderías que no les servían, pero a cambio de eso mantenían la propiedad de sus tierras, ¿no? Y esto se continuó durante la guerra, durante el siglo XIX, y ya en el gobierno de Melgarejo es cuando se empieza a expropiar las tierras de comunidad, ¿no? Estableciendo que ya no necesitaban su impuesto, la contribución indigenal, y que más bien estas tierras pasen a manos privadas. Pero luego en el gobierno de Morales se volvió atrás, ¿no? Se devolvió las tierras de comunidad, aunque no todas. Inclusive Melgarejo y sus seguidores fueron perseguidos por las tropas indígenas que estaban completamente en desacuerdo con esa expropiación. Pero después de la Guerra del Pacífico, ya el gobierno conservador, como les decía, con el apoyo militar, obviamente, expropió muchas tierras de comunidad, así que ellos estaban muy, muy afectados, ¿no? Y de ahí que la sublevación encabezada por Zárate Vilca era: devuélvanos esas tierras, ¿no? Así que participaron durante la guerra, como digo,
en algunos sectores muy radicalizados, otros más bien trataban de pactar con los liberales, pero el resultado lastimosamente, de la guerra muestra que la situación de los indígenas no solamente que no mejoró, sino que empeoró durante los gobiernos liberales, y recién hacia 1930 empezaron a darse medidas a favor de los indígenas, y ya se sabe sobre todo en la Revolución del 52, con la reforma agraria, se devolvió, ¿no?, las tierras a los indígenas, o los aymaras, a los quechuas, porque en tierras bajas no sucedió eso. Y ahí sí recién comienza el gran cambio de la situación del indígena, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna consulta más, Marianita? Profesor, mencionando a este personaje otra vez, ¿cuál fue el desenlace de Pablo Zárate Vilca? Bueno, desgraciadamente fue condenado a muerte, acusado de precisamente todas las medidas radicales que vimos, ¿no? Y entonces lastimosamente terminó trágicamente su rol, ¿no?, ahí como gran jefe de la sociedad civil. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Qué cambió en La Paz y Sucre después de la guerra? Bueno, un cambio muy profundo, ¿no?, políticamente hablando, y eso tuvo una gran repercusión económica, porque como La Paz ganó la guerra federal, se volvió la sede de gobierno. Sucre siguió siendo la capital, pero no una capital plena, ¿no?, porque solamente mantuvo el poder judicial. El poder ejecutivo y el poder legislativo, con su sede hasta ahora, funcionan desde la ciudad de La Paz. Y si bien La Paz ya había crecido mucho en el siglo XIX, ya como sede de gobierno empieza su gran modernización, ¿no? Muchas de las construcciones, el tranvía, el eje económico, las embajadas, todo ello se pasan a La Paz, y entonces La Paz, sobre todo en los primeros 30 años, ¿no?, del siglo XX, fue la ciudad más económica y políticamente más importante, ya desde los 30, sobre todo con la aparición del petróleo, y sobre todo en los años 50 es cuando aparece otro gran polo de desarrollo, que es Santa Cruz, ¿no? Y hoy día ya somos también, de nuevo, ¿no?, dos ciudades importantes como ejes articuladores, La Paz y Santa Cruz. En cambio, Sucre tuvo un gran bajón, ¿no? Y si bien sigue siendo una ciudad muy importante, nuestro país, una ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, pero ya política y económicamente su influencia bajó mucho, ¿no? Y su población pues no ha crecido como creció La Paz, o ha crecido últimamente Santa Cruz, ¿no? Muy bien, vamos a terminar entonces con la última consulta. Como última pregunta es, ¿qué consecuencias se viven hoy en día a causa de esta guerra? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero como le digo, la principal consecuencia es que el eje económico, político, se trasladó a lo que entonces se conocía como el norte, ¿no? Sabemos que de La Paz hay otros territorios a nuestro norte, ¿no? Pero en ese momento se conocía como el norte, y el sur era sobre todo el eje Potosí-Sucre, ¿no? Entonces la gran consecuencia fue precisamente este traslado político y económico hacia el eje La Paz-Oruro, ¿no? Porque Oruro también cambió mucho, era el centro ferroviario, el gran centro minero, también desarrolló mucho Oruro en estos primeros 30 años del periodo liberal. Ese fue el gran cambio, pero como ya dije, no cambió el aspecto de la situación del indígena,
El modelo económico siguió siendo el mismo, ¿no? Ese modelo liberal a través de la introducción de Bolivia en el mercado mundial con las materias primas, solo que en lugar de la plata, en el periodo liberal fueron el estaño y la goma. Sí, un cambio de tipo cultural religioso, porque se volvió más liberal, ahí sí, la sociedad más laica, ¿no? Y ya no había tanta influencia de la Iglesia Católica, pero hasta el 2009 todavía la Iglesia Católica era la principal religión de nuestro país. Ahora ya hay igualdad de religiones, ¿no? Y indudablemente los liberales trajeron la modernidad, parte de la modernidad, en claves de modernidad, ¿no? A través del transporte, los ferrocarriles. Ese aspecto, desgraciadamente, en este periodo liberal fue el momento de perder la territorio del Acre y también cuando se firmó el Tratado de 1904. Y en materia educativa, sí, los liberales tienen un mérito, ¿no?, de haber hecho la primera gran reforma educativa, aunque todavía era bastante restringida y hay muchos debates sobre el paradigma, ¿no?, de esa reforma. Sí hubo ahí sí un inicio de inclusión de escuelas indígenas y sobre todo de tomar en cuenta a las mujeres, ¿no?, en todo el proceso educativo. Bueno, eso es. Espero haberles colaborado. Ya me ha venido la tos como una secuelita, así que ya pueden cortar mi participación. Muy bien, doctor. Bueno, realmente nos quedamos agradecidos tanto en mi persona como docente de la institución educativa, obviamente, que nos ampara, y los estudiantes del curso cuarto de secundaria promo. Realmente estamos muy agradecidos con usted por la valiosa colaboración que nos está haciendo el día de hoy. Para nosotros es realmente un placer escucharlo, porque sabemos que tiene bastante conocimiento en la materia y esto realmente nos agrada mucho. Entonces, muchísimas gracias, doctor Fernando Cajías, que nos ha el día de hoy acompañado en esta entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Mariana. Bueno, espero sigan con esta interesante tarea. Las felicito de estudiar nuestra historia, siempre desde un punto de vista crítico, ¿no?, viendo las posiciones de uno y otro lado, ¿no? Espero que ojalá estos hechos violentos ya no se repitan, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana, que también se ha sacado. Conclusión. Ya sabiendo sobre la situación indígena, podemos decir que este tema es amplio al ver y al reconocer las diferentes culturas que emigraron a Bolivia y nacieron en la misma. Teniendo ya el conocimiento, podemos asegurar que los indígenas, tanto como las culturas, fueron desapareciendo hasta la actualidad. Gracias. José Manuel Pando estudió medicina sin llegar a concluir los estudios, que finalmente abandonó para incorporarse a la acción política al acabar la revolución de 1870 contra Mariano Melgarejo. Ingresó en el ejército y en 1876, después del golpe contra Hilarión Daza, volvió a la actividad privada. El comienzo de la Guerra del Pacífico lo obligó a regresar a la vida militar. Durante la contienda fue herido en la batalla de Alto de la Alianza. Se afilió luego del Partido Liberal y su ascenso fue fulgurante en una convención celebrada en 1894 mediante métodos democráticos. Derrotó a Eliodoro Camacho y se convirtió en jefe del partido. En 1896 se presentó sin éxito como candidato a la presidencia, pero fue elegido senador por Chuquisaca en 1896. Se puso al frente de la Revolución Federal contra los conservadores para
lo que estableció una alianza contra el cacique Huilca y logró el triunfo de su partido, lo que les llevó a formar parte de la Junta de Gobierno de 1899. Ese mismo año la convención reunida en Oruro lo eligió presidente constitucional para el periodo de 1899 hasta 1904. Pablo Zárate. Pablo Zárate se destacaba como uno de los líderes aymara más reconocidos por la historia de nuestro país, dotado de la gran inteligencia y de mucho poder persuasivo. Aprendió el castellano a leer y escribir en un tiempo en que esto era un delito para los indígenas. Se presume que nació alrededor de 1850 en la localidad de Imilla, Huancarauma. En la zona Sica del departamento de La Paz no se conoce ningún dato sobre la primera fase de su vida, solo se sospecha que fue uno de los tantos indígenas anónimos testigos del despojo de las tierras. Como las leyes de exhibieron, tampoco está claro si participó en el movimiento de los caciques, apoderados de la última década del siglo. Sin embargo, se sabe que estuvo casado en Ayuda Aguilar, con quien tuvo 4 hijos y tutores como Malicua de suma comunidad le confirmó cierto poder económico. Las 3 exigencias para entrar a la contienda fueron estrangéricamente nacionalistas, no fueron unos simples proyectos religionistas, sino empieza el orgullo de ser hábitos de sagrados territorios, encuentro del el líder. Comunero al ingresar la guerra exige libertadores de los colonos, participación de los quechuas y los aymaras en el gobierno, devolución de las tierras comunales. La participación de los indígenas en la guerra federal fue determinada durante los momentos de guerra. Zárate construyó un discurso que se centraba en la organización del gobierno. Indicó convocado la figura de Tupac Katari, el manifiesto de William conoció como la Proclama de Caracollo. Planteaba deben respetar a los blancos o los vecinos indígenas porque somos de una misma sangre, hijos. Deben quedarse como hermanos con indígenas, hago presidentes blancos para guardar el respeto de los indígenas. Pablo Zárate también promueve la fundación de peñas en gobierno comunal, que nombra a Juan Lero como presidente de este gobierno. Tenía los siguientes objetivos con la constitución de un gobierno indígena: la restitución de tierras a sus dueños originales y la guerra contra corruptas minorías dominantes.